un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. ...24 días después de los ataques de Israel y Estados Unidos hacia Irán y el inicio de la guerra que afecta el precio del petróleo mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da pie atrás y suspende los ataques contra objetivos iraníes durante los próximos 5 días. El anuncio de Trump detuvo la caída de las bolsas, que aún no recuperan todo lo perdido desde el inicio del conflicto, y paró también el alza en el valor del petróleo, que de todas maneras sigue por sobre los $100 el barril. Este fue el anuncio de Donald Trump. Así que las discusiones tuvieron lugar ayer, continuaron hasta ayer por la tarde. Ellos quieren mucho llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría llegar a un acuerdo. Vamos a reunirnos hoy, probablemente por teléfono, porque es muy difícil encontrar un país adecuado para reunirse. Supongo que es muy difícil para ellos salir, pero nos reuniremos en algún momento, muy pronto. Estamos estableciendo un periodo de 5 días, veremos cómo va eso, si va bien, terminaremos por resolver esto. De lo contrario, simplemente seguiremos bombardeando con toda nuestra alma. Irán, en tanto, desmiente al presidente de Estados Unidos y niega que está dialogando con Washington. El régimen iraní se mantiene desafiante y poco antes de que Trump anunciara el cese al fuego, había amenazado con bloquear completamente el estrecho de Hormuz, donde circula 1/5 del petróleo mundial, además de otros productos clave para la industria tecnológica y de los alimentos. Irán ha ampliado la guerra a diversos lugares del Medio Oriente y no da señales de liberar el paso de los cargueros por Hormuz, como dijo el portavoz de su ejército, Ebrahim Solbahari. En caso que las amenazas de Estados Unidos respecto a las centrales eléctricas de Irán se lleven a cabo, se tomarán medidas punitivas de inmediato. Primero, el estrecho de Hormuz se cerrará completamente y no se abrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas. Segundo, todas las centrales eléctricas, infraestructuras energéticas y de tecnología de la información del régimen sionista serán atacadas a gran escala. China advierte que Medio Oriente podría caer en el caos y llama a buscar una salida diplomática al conflicto. China exporta más de la mitad de sus combustibles desde Medio Oriente y exportó unos 520 millones de barriles de crudo desde Irán en 2025. Como una de las principales productoras de paneles solares, China podría beneficiarse a muy largo plazo del temor a una nueva alza en el precio de los combustibles, en medio de conflictos como los que se viven hoy en Medio Oriente. Pero en lo inmediato llama a una salida diplomática a esta guerra. Las llamas de la guerra en el Medio Oriente se están extendiendo actualmente. Si los combates continúan expandiéndose, la situación se intensifica, toda la región caerá en una situación incontrolable. El uso de la fuerza solo conducirá a un círculo vicioso. China insta enérgicamente a las partes a detener inmediatamente las acciones militares y regresar al diálogo y la negociación. No permitan que esta guerra, que nunca debió comenzar, continúe. Europa también sigue con preocupación el desarrollo del conflicto y desde Alemania el canciller Friedrich Merz expresa su preocupación particularmente por posibles ataques de Estados Unidos e Israel a las centrales eléctricas iraníes. Tras la conversación con el presidente Donald Trump, agradeció este cese de los ataques durante al menos 5 días por parte de Estados Unidos a Irán. Le presenté mis preocupaciones respecto a los ataques anunciados contra las centrales eléctricas en Irán. Estoy agradecido de que haya dicho hoy que pospondrá esto una vez más por 5 días y que ahora también abra la posibilidad de contactos inmediatos y directos con el liderazgo iraní. Aún no estamos en el punto de hablar sobre medidas conjuntas, pero le he ofrecido que trabajaremos juntos y que hagamos todo lo posible para llegar a un alto al fuego lo antes posible. Mientras, el secretario general de la OTAN, la alianza defensiva a la que Estados Unidos ha pedido colaboración sin tener respuesta, anuncia la creación de una coalición de 22 países que garanticen la seguridad del paso por Hormuz y permitan reabrir este estrecho que controla Irán. La iniciativa incluye a algunos integrantes de la OTAN, así como a otros socios, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia.
Sé que el presidente estaba enojado porque siente que los aliados europeos y otros han sido demasiado lentos. La buena noticia aquí es que desde el jueves un grupo de 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, pero también Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, junto con la mayoría de los otros países de la OTAN, se están uniendo para implementar su visión de asegurar que el estrecho de Hormuz esté libre y se abra tan pronto como sea posible. Y en Latinoamérica, Honduras se compromete a reforzar la colaboración con Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Así lo declaró el presidente hondureño, Nasri Asfura, tras reunirse con Kristi Noem, enviada especial de Washington para la Alianza de Seguridad en América Latina, o el escudo, que ha anunciado Donald Trump. Ha sido una reunión con la secretaria Kristi Noem con muy buena receptividad para el tema de inversión, seguridad para nuestro país, una América más fortalecida, de respeto, de futuro. Y en Ecuador, Carlos Ortega, que es comandante provincial de la policía, informa que se decomisó más de 3 toneladas de droga. Nuevamente aquí la colaboración es con Estados Unidos y los operativos en el caso de Ecuador se realizaron en alta mar. Al momento se encuentran realizándose 3 operaciones más en alta mar. Estas operaciones se generan a través de la coordinación directa y el apoyo a nuestro país por parte de la cooperación internacional. Stop, truck one, stop. Stop, truck one, stop. Stop, truck one, stop. Bill 2603, go around, runway heading 2000. Y este es el audio de la torre de control momentos antes del accidente de este domingo en la noche en el aeropuerto de La Guardia, en Estados Unidos. Durante el aterrizaje, un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos. Murieron el piloto y el copiloto de la nave y 2 personas en el camión quedaron heridas. El accidente ocurre cuando los aeropuertos en Estados Unidos reciben a los primeros funcionarios del ICE, la polémica agencia del Departamento de Aduanas, que van a tomar algunos de los trabajos en el sector de los aeropuertos que se han visto afectados, ya que en el Congreso la oposición política niega aprobar el presupuesto para el Departamento de Homeland Security norteamericano, precisamente a raíz del comportamiento del ICE. Son titulares que mueven al mundo. Y a esta hora, en este momento, caminamos por distintos lugares de Latinoamérica con historias que vale la pena conocer. Historias, por ejemplo, como las que se cuentan en las telenovelas. Y en las telenovelas brasileñas, que tanta y tan grande influencia han ejercido durante mucho tiempo en las teleseries de toda América Latina. Cristiana Paso es decana de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y está con nosotros cada semana. Cristiana Paso, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paula, muy bien y muy sorprendido porque en esta invitación a sumergirnos en el mundo de las telenovelas brasileñas terminé descubriendo algo que para mí resultó impactante, y es que el éxito de este nuevo cine brasileño, pensemos en las 4 nominaciones al Oscar del Agente Secreto, en cómo le fue a Ya no estoy aquí el año pasado con el premio a la mejor película extranjera. Todo ese nuevo cine que parece tan de autor, con una mirada tan cruda, con una curaduría tan estética, todo eso, fíjate que uno podría decir que existe gracias a las nunca bien ponderadas telenovelas brasileñas. Exactamente. ¿Quién te dice si Su Pantanal, por ejemplo? O otra vez me acordé de El Clon, ¿te acuerdas? Que son como, ¿te acuerdas? Que son como que teleseries que retrataban, claro, como las ansiedades del momento, cuando uno de los grandes temores de la humanidad era que nos iban a reemplazar los clones. Exactamente, y poco antes de eso, Selva de Cemento, que me acuerdo que esa llegó al horario de las 2 de la tarde, y que hablaba de cómo la ciudad nos iba poco a poco a devorar en un Sao Paulo que se expandía de manera voraz. Exactamente. O sea, Brasil tiene una larga y muy exitosa industria de teleseries, pero de alguna manera separamos como las teleseries del cine, ¿no es cierto? En general tendemos a pensar, claro, la teleserie tiene como un cierto hábito a través de pantallas más chicas, qué sé yo, es como un consumo y más doméstico, más de la casa, y las historias tienden
no son simples porque son bien enredadas, pero son, son como generalmente románticas, qué sé yo. Bueno, y pensamos en el cine brasileño como algo mucho más sofisticado, pero están muy conectadas las dos líneas. Son parte de un circuito virtuoso que podríamos describir más o menos así. En Brasil, desde los 60, la red O Globo, la cadena plenipotenciaria, ha logrado armar una ciudadela de filmación, una especie de pequeño Hollywood para telenovelas en Río de Janeiro. Y eso tiene una importancia clave porque las telenovelas llegan en Brasil a 60 millones de personas cada semana y se transmiten 3 al hilo, una después de otra, entre la tarde y el horario prime, de lunes a sábado. Y eso contrasta con la cobertura de las salas de cine, que en todo Brasil hay 3.500 y donde a la semana van apenas 2,7 millones de personas. Es decir, la televisión obviamente se impone al cine. ¿Y qué ha pasado en Brasil? ¿Cómo han manejado esta disparidad? Básicamente haciendo que esta gran ciudadela donde se filman las telenovelas, donde se hacen casting, se convierta en una suerte de laboratorio, o como diríamos en el fútbol, de espacio de divisiones inferiores, donde se reclutan los actores y se forman los equipos técnicos y también se generan los financiamientos para potenciar la industria del cine. Sin ir más lejos, ¿no? El agente secreto contó con el apoyo financiero de equipos y, por supuesto, del protagonista Wagner Moura, todos formados en la industria telenovelesca. Ya, o sea, tienes un pequeño Hollywood en Río de Janeiro. Como hay varios en distintos lugares del mundo, yo la otra vez me sorprendí con uno en Marruecos, donde por supuesto que filman todas las películas del desierto. Claro. Bueno, al margen de aquello, en Río de Janeiro tienen estos estudios funcionando, tienen como, yo me imagino, estas escenografías completas, pero tienen sobre todo a las personas, a los equipos técnicos que se forman, que tienen que hacer además varias teleseries, me imagino yo, al mismo tiempo, y por lo tanto tienen allí toda esa capacidad, y es la misma que se ocupa para hacer cine. O sea, estas historias como más realistas del cine las cuentan los mismos equipos que cuentan las ideas más, o las historias, qué sé yo, distintas de las teleseries. Es como lógico, ¿no? Es lógico que funcione. Me parece de toda lógica que funciona así. Es lógico, es virtuoso y uno empieza a ver un modelo de gestión cultural que, por supuesto, con todos sus bemoles, tiene cuestiones que son súper interesantes. O Globo, por ejemplo, tiene, no sé, 2 grandes, insisto, pequeñas ciudades con 3 estudios, 122 salas de edición, en fin, muchos espacios de formación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo proceden ellos? Hacen casting masivos 2 veces al año, eligen a las personas, entre comillas, más talentosas, las dividen en 2 grupos, las que tienen más potencial televisivo empiezan a filmar estas telenovelas que se van, insisto, filmando a la par de su emisión al aire, ¿no? Los que no clasifican, si se quiere, para jugar en ese primer equipo, ocupando la analogía futbolística, pasan a formar parte de los elencos de las miniseries y, por supuesto, los equipos de direcciones de arte, de filmación, de fotografía, también se comienzan a follar. Y en una frase muy linda que le escuché a Dira Páez, que fue quien interpretó a Filo en el remake de Pantanal, otro clásico que vimos nosotros. No te sabes hasta los personajes, me sorprende. O sea, pero que Pantanal hemos visto, o yo por lo menos 2 veces, me estoy desnudando en mi gusto. 2 veces, ok. La versión que uno veía escondida en mi época, cuando era chico, que la daban de trasnoche, y una versión nueva, un remake del 22. Y claro, ella decía, okay. Esto es muy bonito, decía ella, porque esta misma materia prima nos permite llegar con fuerza al corazón del pueblo brasileño. Y ella lo explicaba del siguiente modo. Decía, buena parte de nuestros argumentos, ¿no?, en los que se basan las telenovelas, vienen de clásicos de la literatura brasileña, que formateamos, los hacemos más accesibles, por ahí los transformamos a ratos, les ponemos derivas, pero tienen ese origen casi literario. Y con eso, decía ella, hacemos telenovelas que llegan a personas que no tienen acceso necesariamente a las salas de cine. Con esos argumentos también generamos guiones que luego vendemos al extranjero, ¿no? Uno piensa en Chile, Ángel Malo viene de ahí, Sucupira viene de ahí. Y por si fuese poco, dice ella, con eso generamos una masa crítica que nos permite hacer cine de calidad, en mejores condiciones, con mejores insumos,
y con eso estar a la vez en los denominados festivales de cine clase A, ¿no? Uno piensa en Cannes, San Sebastián, etcétera, ¿no? Entonces dice, claro, estas ciudades refrescan la literatura, llegan al corazón masivamente de las telenovelas, venden guiones, poniendo nuestros argumentos, nuestros héroes en todo el mundo, en toda América, y por si fuese poco, generamos el trampolín para llegar a los festivales clase A. Sí, lo están haciendo estupendamente bien. Claro, no podría decir, bueno, pero es que en Brasil, lo que uno siempre dice, son como 200 millones de personas, obviamente tienen un mercado más grande. Eso es cierto, pero también es cierto que apuestan por salir afuera, como tú dices, con historias que son muy propias. O sea, no trataron, que podrían haber tratado, de hacer como historias tipo Estados Unidos. Y las historias con las que están teniendo éxito afuera, las películas, son historias muy de la historia brasileña, de la biografía como de Brasil. Así que apostaron a salir con lo propio, cosa que me parece súper interesante. Y lo otro que yo creo que también... ¿Ah? No, sí, es muy, muy bello esto de salir con lo propio. Claro, son historias como totalmente brasileñas, o sea, y además todo es brasileño, ¿no? Es como el entorno, el problema, los dilemas, las penas que retrata todo es muy local, pero tiene como una resonancia internacional. Ahora, lo otro que yo pienso que ha sido importante es que tienen una cultura de cine, un apoyo público importante al cine, me da la impresión. Tienen una agencia nacional del cine, o sea, tienen también como un apoyo que se expresa en dinero también, en incentivos para hacer películas. Claro, y además, como está esa conciencia de que el cine es relevante, que no solo desarrolla la dimensión estética, sino que también es un tremendo modo de difundir los atractivos turísticos, por ejemplo, de Brasil. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? que creo que buena parte de mi memoria brasileña es de cine, telenovelas y música pop, ¿no? Es básicamente eso lo que hace la cartografía con el agente secreto que hemos estado siguiendo en estas últimas semanas. Claro, todos nos dimos cuenta, por ejemplo, yo no lo sabía, que hay otro tipo de carnavales más under, más ligados al activismo que se dan en el norte. Lo empieza a nutrir todo. Y lo que es muy bonito, ¿no? Esta suerte como de política del chorreo, ¿no? Se entiende que la industria del cine, para ser apoyada, claro, puede llegar a ciertos nichos y que hay algunos que por cobertura, en un país tan grande también, pueden quedar fuera. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que productos de buena calidad lleguen a esos sectores que no tienen acceso inmediato a las salas? Bueno, a través de una televisión de muy buena calidad. Ahora, más que un chorreo, no es como que es como que tienen una... No es que chorree, no sé, la leche, no sé por qué pensé eso, sino que tienen como una mesa bien servida. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces no es que te caiga lo que sobra, sino que hay historia, hay un sistema privado con grandes actores, hay un apoyo público, hay una cultura que está acostumbrada a contarse en historias, que valora el cine, que valora la serie. Parece que todo está funcionando en Brasil y parece que el agente secreto y Doña Bella, por ejemplo, no están tan lejos, forman parte de un mismo sistema que es básicamente el aprender o el querer contar historias y el dar los recursos para que las personas que las puedan contar, las quieran contar y tengan como la capacidad de hacerlo, ¿no? Me parece que todo eso está allí. Me encantó tu metáfora culinaria y no puedo dejar de pensar que en el sur de Chile, en Chiloé, vi algo que me recordó a lo que tú decías, ¿no? Una mesa bien servida. Era un café que, tratando de promover las algas, el cochayuyo y otro tipo de alimentos que quizás no son tan masivos ni populares, te los servía en dos preparaciones. Por un lado, con un plato de alta cocina, quizás más sofisticado, con el que podía ser más difícil de enganchar de buenas a primeras. Y de fondo, un cheesecake de cochayuyo que era maravilloso. Uno podría decir que acá esta metáfora culinaria que tú decías, ¿no? La mesa bien servida me encantó, es mejor que la del chorreo. Platos para todos los gustos. Que haya platos para todo el mundo. A mí por lo menos me parece mejor. Importante o impactante cómo llegamos del agente secreto en Brasil al país de cochayuyo, que me encantaría probar. Cristiano Paso con nosotros para conversaciones que nos llevan a distintos lugares de Latinoamérica y hoy al corazón de las historias brasileñas, al corazón de Pantanal, que vio 2 veces para esta conversación. Muchísimas gracias, Cristian. A ti, Paula. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.